Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas que estáis compartiendo con nosotros este webinar. Soy Eulalia Alemany, soy la directora técnica de la FAD y os doy la bienvenida a este último webinar de este año 2020 del ciclo Repensando la Educación del programa Educación Conectada, que es esta iniciativa del BBVA y de la FAD. Hoy no quería dejar pasar la ocasión para comentar que hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue ratificado nada menos que hace 72 años, ¿no? Si hace tiempo que no lo repasáis, hoy es un día perfecto para hacer una lectura lúcida de los mismos, ¿no? Recordar lo que dice su artículo primero, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es bueno recordar los derechos humanos porque a veces van pasando cosas y se nos olvidan, ¿no? El resto de los artículos, son 30 artículos, van detallando todos los derechos humanos y en el 29 se menciona un deber, ¿no? Que yo creo que es digno de destacar, ¿no? Y dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Este deber que nos indican los derechos, ¿no? En la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y el único deber que hay es hacia la comunidad, ¿no? Hacia lo más próximo que tenemos que cuidarla, ¿no? Y, por supuesto, no puedo dejar pasar la ocasión tampoco de mencionar cómo la pandemia, ¿no? Nos ha hecho retroceder mundialmente derechos humanos básicos, ¿no? Y al derecho de todas las personas de tener una vida digna, ¿no? Los derechos a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, se han visto afectados, ¿no? Y disminuidos para muchos millones de personas, tanto en España, ¿no? Como en el resto del mundo. Esto también implica, ¿no? Como de rebote, pues como la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que son como la aplicación práctica, ¿no? En donde nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que tenemos que realizar a partir de esa declaración de los derechos humanos, ¿no? Pues esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que teníamos prevista para el año 2030 parece ahora mismo un reto tremendo, pues que podamos realmente cumplirlos, ¿no? Porque la pandemia, como digo, pues es un golpe muy fuerte a todo el progreso que se está realizando en muchos países y en muchos lugares de todo el mundo, ¿no? Entonces, atendiendo a esta declaración, ¿no? De derechos humanos del año 48, ¿no? Pues ejercemos ese deber, ¿no? de implicarnos en la comunidad y colaboremos en todas las formas posibles para hacer, pues, un mundo más digno para todos y para todas. Hoy, bueno, tenemos esta ocasión, ¿no? de profundizar en qué significa la educación en tiempos de pandemia, ¿no? Y cómo gestionamos las emociones y el aprendizaje de nuestros hijos, cosa que con la pandemia, ¿no? Ha sido realmente afectada, ¿no? Todas las variables que tienen que ver con el desarrollo más emocional, con momentos de verdadero estrés, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a contar con 3 personas que las veis aquí, que son 3 personas psicólogas, ¿no? Y que son expertas, ¿no? En el acompañamiento educativo para que nos faciliten esas claves, ¿no? Esos tips para regular nuestras emociones en estos tiempos tan complejos, en donde afloran emociones que no sabíamos ni que teníamos, ¿no? Que tenemos que aprender a gestionar. Sin más, voy a dar la palabra a Carmen Loureiro con la conferencia Cuéntame qué sientes, claves educativas para regular nuestras emociones. Cada interviniente tendrá 15 minutos y después tendremos tiempo para preguntas, ¿no? Carmen Loureiro, amiga y colaboradora de la FAD desde hace mucho tiempo, ¿no? Psicóloga clínica y educativa, especializada en comunicación y en gestión emocional. Autor del programa de educación emocional IMOCLI, Emotional Learning, y codirectora de Verbalia Educación. También es miembro del grupo de investigación INEXI de la Universidad Autónoma de Madrid y es autora del libro Descubriendo a nuestros hijos de la FAD. Y sin más, pues ya dejo que Carmen nos cuente. Muchas gracias, Lali. Es un placer compartir este momento con vosotros.
yo quería proponeros lo siguiente de entrada. Imaginad por un momento a vuestros hijos en el futuro, ya adultos, recordando esta crisis tan grave por la que estamos atravesando y que pudieran decir: aquel momento fue muy grave para todo el planeta, sí, pero aquel momento a mí me ayudó muchísimo, me ayudó a madurar, porque aprendí a descubrir la importancia de los vínculos afectivos frente a los bienes materiales. Descubrí que mi familia era muy fuerte y que pasara lo que pasara, podríamos avanzar juntos apoyándonos los unos a los otros. También me di cuenta de que todos estamos conectados y de que tenemos una responsabilidad social y ecológica y que por lo tanto cada acto tiene repercusión en los demás. Y desde luego aprendí también la importancia, valorar el estudio y la colaboración con otros. Sería ideal, ¿verdad? Sería maravilloso que nuestros hijos en el futuro pudieran decir eso, porque eso significaría que esta etapa por la que estamos atravesando es una etapa a la que hemos podido sacar partido, hemos podido aprovechar para crecer juntos. Y eso yo creo que en gran medida depende de cómo gestionamos o regulamos nuestras emociones. Es decir, de cómo conseguimos mantenernos seguros y calmados en momentos cruciales, de cómo tenemos capacidad para animarnos y luchar todos los días para salir adelante, y de cómo a través de cada sentimiento, cada emoción nos permite comprendernos mejor, conocernos mutuamente y guiarnos hacia lo que es una evolución. Pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy, y a mí me gustaría plantearos 3 cuestiones que yo creo que son muy importantes, que debemos de tener en cuenta en la familia para poder amortiguar el golpe y para poder prepararnos para otro estilo de vida, para poder aprender en definitiva y mantener nuestro bienestar emocional. Voy a aprovechar para compartir. Bien, espero que podáis ver bien la pantalla. La primera cosa que os quería plantear es una cuestión muy básica y conocida, pero por básica a veces no la consideramos, y es asegurar unos hábitos y ritmos de vida saludables. Necesitamos tener energía suficiente para actuar con eficacia, para prevenir el estrés y tener buena memoria, así como para ganar concentración en lo importante y no perder de vista, no enredarnos, ¿no? Y sobre todo para actuar desde la calma y la reflexión, no impulsivamente. Y hay una tríada básica de la que siempre hablamos, pero que en momentos como estos es fundamental revisar, ¿no? Y es nuestro sueño, la alimentación y el ejercicio. Pero también hay algo que forma parte de nuestros hábitos, o al menos deberían estar presentes, que es la planificación, la organización y los ritmos de vida que seguimos, ¿no? Por planificación entendemos, y más adelante Alberto nos va a ayudar con esto, vamos a entender pues cómo vamos a organizarnos a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos e hijas suelen llevar una agenda semanal, que es la que plantea la escuela, pero yo me refiero a llevar una agenda familiar, que sea compatible también con esas agendas escolares, y en donde se incluya la colaboración que debemos de tener los unos con los otros para sacar adelante las tareas domésticas o para simplemente poder escucharnos o tratar los problemas. Es decir, necesitamos tiempo para las cosas importantes y necesitamos tiempo para ir sacando adelante todo, y nuestros hijos deben de participar en eso. Entonces, antes de que empiece la semana, puede ser un buen momento para decidir cómo vamos a enfrentar todo esto. Los ritmos, bueno, pues ya sabemos que las cosas menos importantes o triviales se pueden hacer rápidamente, pero las cosas que son trascendentes para nuestra familia van a requerir un tiempo y tenemos que contemplarlo, ¿no? En relación a esto también están las rutinas, ¿no? Que es importante poder seguir
en la medida de lo posible, pues las rutinas que teníamos antes de la pandemia, ¿no? En cuanto a horarios, aseo, vestido, incluso, aunque nos haga reír, pero incluso perfumarnos, o sea, ponernos colonia, arreglarnos bien si vamos a tener una interacción social, ¿no? Aunque no estemos delante, es decir, aunque no sea algo directo, pero todo este tipo de rutinas nos ayudan a saber qué viene después, nos ayudan a predecir y, por lo tanto, a reducir el estrés, ¿no?, de todos estos cambios. Y un último hábito que deberíamos de considerar es el hecho de tomar conciencia emocional, sentirnos, tomar el mando. Es decir, que en vez de dejarnos llevar por los impulsos o acontecimientos y responder como si fuéramos autómatas, intentar autodirigirnos, ¿no?, en un autodiálogo afectuoso, constructivo, permanente. Por ejemplo, desde que despertamos podemos acostumbrarnos a dedicar unos minutos a la concentración en nosotros, a respirar bien y a recordar los objetivos del día, que no deben ser solo tareas, sino algo concreto que nos ayude a progresar. Este hábito deberíamos de aplicarlo antes y después de los momentos importantes. Por ejemplo, cuando nos sentimos enfadados porque nuestro hijo o hija no se comporta como esperamos. Antes de decir algo, tomamos conciencia de que estamos demasiado enfadados, demasiado alterados. Respiramos, nos calmamos y pensamos bien lo que vamos a hacer o decir. Este conjunto de hábitos nos van a ayudar a sentar las bases para poder decidir mejor, para poder estar mejor y disponer de un mayor autocontrol emocional. La segunda cuestión que yo quería proponeros tiene que ver con encontrar un equilibrio entre aquellas actividades que nos distraen, que nos ayudan a relajarnos y a disfrutar de la vida, y aquellas cuestiones, aquellos modos para conectar con los sentimientos más difíciles. Es decir, que todos nuestros hijos, nosotros también, evidentemente, necesitamos dedicar un tiempo a olvidarnos de las tareas, las obligaciones, presiones, para poder obtener placer, relajación. Podemos hacerlo a través de muchas maneras, a través de la música, a través del deporte, los conciertos, bueno, ahora quizá menos, ¿no? Pero sí el contacto con otros, los juegos, el ocio. Pero también necesitamos no solo poner la atención en otras cosas para distraernos y relajarnos, sino también conectar con las emociones a un nivel más profundo. Tenemos que tener en cuenta que los adolescentes están pasando ahora mismo por, yo diría que 3 fuentes que pueden generar sentimientos difíciles, como pueden ser, primero, la etapa evolutiva por la que están pasando, es decir, están pasando de ser niños a adultos, ¿no? Y esto implica, pues, mucho más que los niños y los adultos, pues, sentirse solos, rechazados, con vergüenza de su imagen, etcétera. Es más fácil que puedan sentirse mal y además que puedan experimentar emociones muy intensas y confusas. Por otra parte, todos los cambios relacionados con esta educación semipresencial y con todo lo que implica dejar de ver a sus compañeros o tener, digamos, los hábitos que antes tenían, ¿no? Todos estos cambios pueden generar sentimientos de inseguridad o una baja autoeficacia porque, bueno, pues porque hacemos las cosas de manera diferente y porque a lo mejor los apoyos con los que antes contaba o el simple hecho de estar al lado de mis compañeros, ahora esto no sucede y entonces me genera malestar, ¿no? Y hace que pueda estar más nervioso, más inseguro. Y por último, aunque no lo parezca, la crisis que estamos atravesando también cala en ellos, lógicamente, especialmente porque están en una etapa en donde son muy permeables, en donde tienen una mayor conciencia social y preocupación por el futuro. Entonces, todos estos sentimientos pueden lidiarse de varias maneras, ¿no? Es decir, a veces, por ejemplo, la música no solo les sirve para, digamos, disfrutar o distraerse, sino que a veces determinadas canciones pueden ayudarles a, digamos, pensar, ¿no? Encontrar una identificación, una empatía, ¿no? Y elaborar algunas emociones complejas.
escribir diarios, dar paseos por la naturaleza, esos momentos a solas en la habitación, pueden utilizarse de forma constructiva para la reflexión. Y, por supuesto, la comunicación. Y en este sentido, yo lo que quiero proponeros es un poco aprender a mirar, ser muy sensibles y observar las emociones de nuestros hijos e hijas, fijándonos bien por las situaciones por las que van pasando, observando sus gestos, ¿no? Cómo están diariamente, para también observar qué estrategias siguen a continuación, ¿no? De determinadas cosas que van sucediendo. Si generalmente tienden a distraerse, es decir, vamos a poner como ejemplo el utilizar videojuegos, ¿no? O estar conectados a las redes, pero sabemos que esas estrategias no les ayudan a poner en palabras lo que están sintiendo, entonces debemos actuar y abrir una puerta al diálogo para facilitar recuperar ese equilibrio, ¿no? Que decimos. Ese diálogo reflexivo implica no solo observar y estar atento, sino preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te noto así serio. ¿Cómo te sientes? También implica poder nosotros mismos hablar diariamente de cómo nos estamos sintiendo, de qué tipo de cosas nos afectan, poner en palabras nuestras emociones. Y en familia, pues poder reflexionar acerca de qué nos está indicando no solo lo que ha ocurrido, sino cómo nos estamos sintiendo nosotros. En definitiva, se trata de establecer un diálogo que nos permita escuchar, escuchar, escuchar. Y si hacemos una buena escucha sin interrumpir, reflexionando, tratando de ponernos en el lugar de nuestros hijos, entonces tenemos la posibilidad de reconocer, ¿no? Muchas de las cosas en las que tienen razón, por ejemplo. Por supuesto, empatizar, expresarles esa comprensión, que solo es posible después de una buena escucha. Y sobre todo, esto antes de decirles lo que deben hacer, recordándoles sus obligaciones, ¿no? Se trata más bien de explorar juntos, casi como de igual a igual, ¿no? Cuáles son las situaciones por las que están pasando o estamos pasando y entonces tratar de armar soluciones, ¿no? Es decir, dejar que la creatividad fluya a través de esa conversación, ¿no? Es el momento de expresar nuestro amor, de reconocer valores, ¿no? Y sobre todo de brindarles una esperanza y un optimismo, ¿no? Este diálogo es esencial en estos momentos por los que estamos pasando, ¿no? Eso es la base, ¿no? De la creación conjunta, ¿no? Y para poder seguir adelante. Y esto nos lleva a ese autodiálogo, es decir, que esto es importante para que puedan internalizar este tipo de diálogos y luego consigo mismos pues puedan precisamente el dialogar y escucharse y comprenderse y explorar de la misma manera que lo han hecho con nosotros, ¿no? Con esto vamos a la tercera cuestión que quería compartir con vosotros y es precisamente a través de estos diálogos que vamos tejiendo pues, unas narrativas familiares sobre lo que está pasando. No solo cuando dialogamos sobre cómo nos sentimos, sino también cuando hablamos acerca de lo que nos está sucediendo en nuestra familia, en nuestro país, en el planeta. Y todas esas cosas, la información que compartimos, ¿no? Va, digamos que a mí me gusta verlo como si fuéramos tejiendo, ¿no? Una bufanda, ¿no? O un gran manto. Cuando ese manto se teje a través de quejas continuas, acusaciones, culpabilizaciones, catastrofizaciones, vamos tejiendo, podríamos decir, que un manto lleno de agujeros, algo débil, algo que cuando surjan adversidades en el futuro, pues nos va a abrigar poco, se va a deshacer. Sin embargo, cuando compartimos información significativa y fiable, cuando movilizamos la empatía, cuando hablamos de colaboración, cuando tratamos de explicar las cosas de una forma sistémica, un poquito más compleja,
o cuando enfatizamos los avances y los logros, ¿no?, que vamos obteniendo, no solo en nuestra familia, sino también en la sociedad, y descubrimos o reforzamos los apoyos que tenemos, ese manto se va haciendo cada vez más denso, más fuerte, con mayor calidad, ¿no? Significa aprender de todo lo que está pasando, significa crear una nueva conciencia social, darle un sentido al sufrimiento, ¿no? Por eso, yo creo que cuando tratamos de cuidar de nuestra salud, no solo de la de nuestros hijos, sino también de la propia, tratamos de, en estos momentos de incertidumbre, de afianzarnos, ¿no?, en una estructura que esté, digamos, tejida de unos hábitos diarios que nos ayuden a organizarnos, ¿no?, a estar, digamos, a tener más claro cómo nos podemos ayudar los unos a los otros. Abrimos el diálogo para poder saber en cada momento qué estamos sintiendo, para saber cuándo necesitamos distraernos, ¿no?, y poder un poco dejar a un lado los problemas y poder obtener placer, ¿no?, a través de distintas actividades, sino también hablar de forma directa de algunos sentimientos que son muy difíciles de definir. Entonces lo que estamos haciendo es tejer un gran manto que en el futuro nos ayudará. Y todo lo que estamos viviendo, bueno, pues seguramente empezará a tener un poco más de sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, interesante como siempre. Y sin más dilación, porque luego tendremos tiempo de las preguntas, pues voy a pasar ahora a Silvia Araba, que nos va a hablar de la gestión de rendimiento en la escuela híbrida. Silvia es profesora de la SEU, es también psicóloga sanitaria, está en psicoterapia y experta en psicología educativa, es escritora y conferenciante, y combina toda esta frenética actividad con docencia en másteres y cursos de especialización universitaria, así como hace divulgadora, ¿no?, divulgadora científica de la psicología en diversos medios de comunicación. Y sin más, pues muchas gracias por acompañarnos, Silvia, y te doy la palabra. Pues muchas gracias, Natalia, por la presentación y sobre todo muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí con nosotros y que, bueno, pues que habéis decidido, voy a ver cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija en estos momentos, pues a llevar esta situación lo mejor posible. Quiero compartir la pantalla, pero me está diciendo que ya hay alguien que está compartiendo su pantalla. No sé, en plan, qué ocurre, de por qué no me deja compartirla. A ver si ahora ya me sale. Ahora ya sí, perdonad, ¿eh? Entiendo que ahora se ve bien y que ya estamos ahí compartiendo la pantalla. Bueno, pues yo lo que quería era hablaros un poquito de esta gestión del rendimiento, del aprendizaje. Si os dais cuenta, la situación en este último año ha cambiado muchísimo. Si hace un año nos decían, mire, es que nuestros hijos, nuestras hijas, ya desde bastante bien pequeños, adolescentes, en la ESO, bachillerato, porque bueno, todavía los de universidad van a ir unos días al colegio o al instituto y en cambio hay otros que se van a quedar en casa y van a tener que hacer todo desde casa, a través de una pantalla, y nos diríamos, bueno, ni de broma vamos a ser capaces de hacer todo esto y más además nosotros trabajando muchas veces desde casa. El paradigma ha cambiado muchísimo. Tenemos esta escuela híbrida que nos estamos ahí conectando desde casa. Se nos junta toda esta parte que nos ha estado hablando Carmen de la sobrecarga emocional que tenemos todos. Tenemos nosotros como adultos, pero es que también tienen nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues que la situación es especialmente complicada, pero además tenemos el foco puesto de que no puedes bajar en las notas, en los exámenes. Quizás no es el momento de poner el foco ahí, sino es el momento de tejer esas redes que nos decía ahí Carmen. Y todo esto hace que, bueno, pues que cuando yo cuando hablo con los alumnos y cuando hablo con los pacientes, al final lo que me dicen todos es que les cuesta muchísimo más concentrarse y sacar un buen partido a las clases los días que no están allí, sino los días que tienen que estar en su casa conectados a través de la pantalla.
¿Qué pautas os podemos dar? Bueno, pues para poder ayudar a vuestros hijos, a vuestras hijas en esta gestión del rendimiento, del aprendizaje en el día a día. Pues lo primero que les vamos a pedir es que tomen conciencia. Les vamos a pedir que hagan un ejercicio personal en el que ellos se vayan dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque sabemos en todo momento que los cambios de hábitos, la instalación de nuevas rutinas, todo esto pasa y va a ser mucho más efectivo si yo me doy cuenta de lo que me está ocurriendo y que es bueno para mí, que cuando viene mi padre o mi madre a decirme, no, mira, es que lo que tienes que hacer es esto. Entonces, vamos a pedirles a ellos, sin decirles tienes que hacer esto, sino invitarles a decir, párate muy bien y observa. Observa si hay algo cuando tú estás en esas clases o cuando estás ahora que te está distrayendo. ¿Qué crees que puede ser? Y no vamos nosotros a decir, es que lo que yo creo que te distrae es esto, sino, por favor, párate y obsérvalo tú. ¿Cuáles son tus ladrones de tiempo? ¿Cuál es lo que hace que cambies el foco de atención de lo que está, ¿no? de la clase que tendrías que estar haciendo o de los trabajos o lo que sea y te vaya yendo? Se te vaya esa atención. ¿Qué creéis que nos suelen decir casi siempre todos los chicos y las chicas? Bueno, lo mismo que nos pasa a los adultos y en algún momento tenemos que teletrabajar o incluso hacer otras cosas. Pues el teléfono, las redes sociales, suele ser lo que más nos distrae, porque los tienes tienen abiertos en paralelo, los chats con los grupos de WhatsApp de las clases, determinadas redes sociales, a veces en el móvil, a veces en otras pantallas por detrás del ordenador. O muchos chicos y chicas, a mí también lo que me dicen es, mira, Silvia, te confieso que es que cuando estoy en casa y tengo que conectarme en las clases o me mandan a hacer ejercicios, lo que estoy es que estoy picando continuamente mientras estudio, como estoy aburrido, como estoy tal, pues me dedico a ir al frigo y tengo aquí, hay un montón de cosas y hay algunos que están casi, que en lugar de estar en clase parece que están en el cine con las palomitas y a la vez, ¿no? Whatsappeando con amigos. Lo que les vamos a pedir es eso, no decirles es que te distrae el móvil, te distrae la comida, te distrae cualquier cosa, sino párate y obsérvalo, incluso obsérvalo durante unos días y anótalo, coge un lápiz, coge un papel y vete tú apuntándolo, pero para ti, no para que luego me lo enseñes a mí, que si no parece que estamos aquí un poco de inquisidores. Vete apuntando y diciendo, mira, es que me ha distraído el móvil, me ha distraído la comida, ¿qué es lo que te ha distraído a ti? ¿Por qué? Porque a partir de aquí, de que han tomado ellos la propia conciencia, va a ser mucho más fácil que se puedan cambiar una serie de hábitos que repercuten en el rendimiento de esta escuela híbrida, de este formato de escuela tan diferente, ¿no? Y también en el aprendizaje. Por ejemplo, cosas que son fundamentales, que ya podemos ahí empezar a trabajar. La hora de levantarse tiene que ser la misma hora, con independencia de que estés en el colegio conectado o que estés yendo a la clase. ¿Por qué? Porque es que hay algunos que lo que nos cuentan es que directamente esos días o se levantan muy tarde o se levantan tan pegados que lo que hacen es que desayunan, pican cualquier cosa mientras están en la pantalla. No les ha dado tiempo a realmente prepararse, a hacer todo ese ritual, lo que nos decía antes Carmen, pues igual, ¿no? Que te arreglas para el instituto, arréglate para ir a clase, si hace falta incluso, ¿no? Hasta te puedes echar colonia. Entonces, levántate a la misma hora, que te dé tiempo a desayunar en el mismo tiempo, te dé tiempo a prepararte y una cosa fundamental que a veces se nos olvida, vístete, nada de estar en pijama. Cuando estamos en pijama, mi cerebro, ¿qué es lo que interpreta? Bueno, pues una de dos, o que me voy a dormir o que estoy enferma. Y resulta que yo ni me voy a dormir ni estoy enferma, sino que voy a estar en una clase virtual, en una clase online, o voy a estar haciendo los ejercicios que me ha dicho el profesor. Así que tendré que estar vestida para que mi cerebro interprete que estoy haciendo atenta y concentrada en la clase. No hace falta ropa de gala, ropa cómoda, pero vestida, nada de pijamas. La mesa, a ser posible, limpia y ordenada, porque es que hay algunos que tienen cada mesa que dices, esto es una leonera, a ver encontrar cualquier cosa aquí, bueno, pues no invita a estar atentos, concentrados ni al orden. Si ya les hemos pedido que hagan ese ejercicio primero de tomar conciencia de cuáles son aquellas cosas que nos están distrayendo, pues a lo mejor ya ellos mismos darse cuenta de es que tengo que tener el móvil fuera y solamente abierta la pantalla de la clase, no 7 pantallas por detrás y un vídeo de YouTube y los WhatsApp con los amigos y demás. Solo abierta esa pantalla, la de la clase. Esto es una cosa muy interesante. Pedirles también a nuestros hijos y a nuestras hijas que reflexionen un poquito cómo es su diálogo interno, cómo se hablan antes de empezar la clase.
Porque ¿cuál suele ser lo habitual que te confiesan, o por lo menos que a mí me confiesan, ¿no? Luego los chavales cuando vienen a consulta me dicen, es que es verdad, empiezo la clase como, ¡jo, qué rollo! ¿De qué tengo clase ahora? Que ya ni lo sé, no sé si era de lengua, ay, qué rollo, o clase de matemáticas, bueno, ya me enteraré cuando empiece el profesor. Claro, con esta actitud, ¿qué nos está ocurriendo? Que ya no dejas fuerza ni energía directamente para poder estar atento, concentrado y sacar todo el rendimiento a la clase y poder aprender mejor. Por eso vamos a caer en la cuenta de cómo nos estamos hablando. ¿Para qué? Para cambiar el diálogo interno. Y fíjate que en ningún momento les vamos a decir, tienes que cambiar el diálogo interno negativo a uno positivo, porque nos van a mirar como con cara extraterrestre, como diciendo, pero ¿de qué vas? ¿No? Esto no es posible, no podemos decir, ¡ay, qué bien, tengo clase de matemáticas, lo que me apetece! No, no les vamos a pedir que hagan eso, simplemente un diálogo, una instrucción, un discurso muy objetivo y muy neutro. Voy a conectarme en clase de matemáticas, voy a estar atenta y concentrada, o voy a tener clase de lengua, simplemente eso. Ni que vale, que no me apetece, ni tampoco es que es fantástico y maravilloso, porque realmente no lo es. Algo objetivo y neutro. Y esto de aquí, realmente, aunque no parezca que es algo que dices, bueno, especialmente importante, sí que lo es, porque de esa forma vamos a predisponer el aprendizaje muchísimo mejor que cuando nos dejamos en ese discurso completamente negativo. Otra técnica que nos puede ayudar muchísimo es lo que yo llamo a veces crear una carpeta mental. Vamos a utilizar una analogía con el ordenador. Tú cuando tienes que hacer un trabajo en el ordenador, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues seleccionas el programa, pues que es que tengo que crear un PowerPoint, tengo que crear esta presentación, tengo que crear un Word o un Excel. Y luego además creas el archivo y lo guardas en una carpeta para luego ¿qué? Poderlo encontrar. Porque si lo tuviéramos todo ahí colgado en el escritorio, sería muy, muy difícil encontrar las cosas. Pues esto mismo tenemos que hacerlo cuando empecemos una clase o cuando nos pongamos a estudiar. Crear esa especie de carpeta mental. Lo primero que tengo que saber es qué programa tengo que encender en mi mente, en mi cabeza. Pues el programa es atender a una clase o estudiar esta asignatura. Ya estoy diciendo cuál es el programa que necesito y luego voy a crear una carpeta mental de dónde está la información, dónde la voy a meter. Pues para la clase, por ejemplo, de matemáticas, que me toca el tema número 7, que son los polinomios. Me da igual lo que toque. Al final se trata de ¿qué? De tener muy claro dónde hemos guardado esa información en la mente. Porque luego nos pasa que hay muchos chicos y muchas chicas que te cuentan, si es que yo me lo sabía, pero no fui capaz de recordar la información, no fui capaz de encontrarla y yo sí que me lo sabía. Bueno, pues si creamos estas carpetas de entradas, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dándole bastantes pistas luego a nuestra mente para que sea capaz de recuperar la información. Por eso es importante que les podamos invitar a hacer cosas así o decirles que pueden coger apuntes mientras el profesor habla. Como muchas veces ahora los profesores lo que están haciendo es que les dejan, pues quizás si están utilizando un PowerPoint, si están utilizando unos apuntes, ya se los dejan, incluso los puedes imprimir para que tú puedas ir subrayándolos, los puedas ir tomando notas. De esta forma vas a hacer un proceso muchísimo más activo del aprendizaje y además te va a ser muchísimo más fácil el mantener la atención y la concentración. Sí que es importante al final decirles, oye, dejar un tiempecito para repasar, para revisar lo que ha visto o hacer algún esquema y sobre todo para pedir lo que te falte. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces hay caídas en la red o la wifi que no va bien o se congela la imagen, me he perdido cosillas. Bueno, pues no pasa nada, vamos a pedirlas, que yo creo que los que están en clase ya saben que esto ocurre y bueno, pues van a ser bastante amables y seguro que te lo van a dar. Y una cosa que es fundamental, igual que participamos en el colegio y en el instituto cuando estamos allí, cuando estamos desde casa en esta escuela híbrida, ¿no? Y tenemos esta educación conectada, también tenemos que preguntar las dudas. Hay veces que tenemos unos chats y podemos escribirlo en el chat. Otras veces hay otros colegios que tienen un sistema que se levanta la manita y pueden hablar. O si no, escribes un mail al profesor o se lo preguntas cuando llegues al colegio o al instituto. Pero sí que es importante no quedarnos con dudas y participar en todo momento. Pero además, nosotros como adultos, como padres, como madres, incluso también como profes muchas veces, es importante caer en la cuenta si podemos hacer algo para mantener la motivación de los chavales y también de las chicas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues igual que hemos pedido en un determinado momento a los chicos, párate y observa muy bien para crear conciencia y empezar a hacer cambios.
Bueno, pues nosotros, como figuras de referencia suyas, también nos vamos a parar y tomar conciencia, en este caso, de cómo los hablamos. Y vamos a pararnos y observar muy bien, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestro hijo, a nuestra hija? Porque a veces el mensaje es del tipo, claro, si es que a ti se te dan fatal las matemáticas, ya te puedes poner las pilas, porque como no estudies con tiempo, esta te queda fijo. Sin quererlo, al final el mensaje que es, no es que tú puedes, es que no puedes. Les estamos sin querer condicionando, ¿no? Y luego hay veces que te llegan aquí, yo cuando les veo luego en sesión y en consulta, me dicen, claro, es que yo no puedo con las matemáticas, es que se me dan fatal, es que fíjate, y hay que desmontar todas esas ideas que tienen. Mucho cuidado con las etiquetas. Esto aquí Alberto nos puede hablar muy bien de qué es lo que les pasa a los niños con etiquetas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo te digo en un determinado momento, pues es que eres un vago, ¿qué es lo que hace el chico o la chica? Desde los niños, los adolescentes, todos se mimetizan con la etiqueta y dicen, es que yo ya no puedo hacer nada. Les generamos como una especie de indefensión aprendida. Se trata de decirles lo que hicieron mal y corregirles, por supuesto, también de decirles lo que hicieron bien. Pero en español yo siempre digo que hay dos verbos, el ser y el estar. Tú no eres vago. Hoy a lo mejor vagueaste un poquito porque no hiciste o no subiste el ejercicio que te correspondía. Y lo acoto exactamente a lo que ha ocurrido hoy, algo muy, muy concreto y además dándote la pista de cómo lo puedes resolver. Se sube el ejercicio y ya está. Pero no es que seas vago. Cuidadito con estas etiquetas. Una técnica que nos puede ayudar mucho, que a mí personalmente me encanta y que por eso os la quiero contar, son las autoinstrucciones. Es decir, cuando tenemos que hacer algo, pues que sabemos que es difícil para nosotros, que nos cuesta un poco, que nos pone más nerviosos, podemos generarnos una autoinstrucción específica que haga, ¿no?, que nuestro nivel de energía sube y que nos ayude a resolverla mejor. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos ahí a Yoda. Si sois así un poco frikis como yo de la Guerra de las Galaxias, a lo largo de toda la saga, ¿qué es lo que hacen cada vez que tienen que luchar? Siempre es la misma frase, que la fuerza te acompañe, que la fuerza esté contigo, la fuerza está conmigo. Bueno, pues esto sería un ejemplo de autoinstrucción. A mí me gusta mucho también la de Gladiator, cada vez que tiene que luchar, bien en el Coliseo, bien cuando estaba en el ejército romano, que era fuerza y honor. Yo personalmente os digo, por ejemplo, la mía es fuerza, honor y rock and roll. Ahora en este tiempo la estoy cambiando, fuerza, honor e internet, porque aquí esto de que no falle nada con los medios, pues no siempre lo tenemos de lado. Y sin dejar de utilizar las emociones para aprender. Ya nos ha estado contando Carmen la importancia que tienen las emociones. Cuando hablamos de inteligencia emocional, la inteligencia emocional es la capacidad para percibir lo que estamos sintiendo nosotros y los demás, comprender por qué nos sentimos así, cuál es la causa, la consecuencia de una emoción, poder regular las emociones, bajar un poco de intensidad las desagradables, potenciar las agradables, pero es que hay una variable, hay una habilidad de la inteligencia emocional que a veces se nos olvida, que es la facilitación emocional, es decir, vamos a utilizar las emociones para nuestro favor y en este caso vamos a utilizar las emociones para el aprendizaje, partiendo de cada vez que me pongo a estudiar o me pongo a conectarme en una clase, pensar, ¿cómo me siento hoy? ¿Y esta emoción que tengo favorece el aprendizaje o no? Si lo favorece, fenomenal, perfecto, pero si no, porque resulta que estoy muy nervioso, porque estoy bloqueada, porque me está ocurriendo algo, tendré primero que regular esa emoción para poder hacer un buen aprendizaje. Porque sabemos que esta famosa frase de es que la letra con sangre entra es completamente incierta. La neurociencia lo que nos dice, la parte de la neuroeducación, es que las emociones agradables son las que favorecen el aprendizaje, no las desagradables. Y en este sentido hay una emoción que desde casa, desde la familia, podemos fomentar mucho, que es la curiosidad. Pues aprovechando esta situación que estamos viviendo de la pandemia, que ahora estamos poniendo realmente toda la importancia que tiene de la ciencia, el conocimiento científico, pues aprovecharlo ahí un poquito para que fomentemos esa curiosidad, esas conversaciones, o incluso podemos buscar alternativas. Hay divulgadores científicos que explican muy bien las matemáticas, la química, la física, la biología, asignaturas que a lo mejor pueden ser un poquito más arduas. Bueno, pues podemos utilizar también estas alternativas. Al final se trata de vamos a utilizar todos los medios, todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para poder sacar esta educación híbrida y para poder conseguir lo máximo posible en esta escuela conectada. Pues muchas gracias y ahora dejo paso a Alberto.
Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un segundito. Estamos esperando a ver si Eulalia se conecta. Vale. Bueno, pues voy a continuar yo, que me parece que tenemos algún problemilla. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias, Silvia, por la presentación que habéis hecho, que francamente ha sido muy interesante. Yo, por mi parte, os voy a hablar sobre la gestión del tiempo y la gestión del espacio en esta época tan rara y tan extraña en la que nos ha tocado vivir. Claro, como muy bien decía Silvia, si alguien hace un año nos hubiera dicho la situación que estaríamos viviendo ahora mismo, nos costaría bastante de creer. Nos costaría bastante de creer porque claramente es una situación muy atípica, muy extraña, para la que nadie tenemos experiencia, ¿no? Yo durante mucho tiempo, cuando alguien me ha preguntado sobre cómo nos adaptamos las personas a esta situación o qué estamos haciendo, digo, es que yo no tengo experiencia en pandemia, es decir, perdóname que lo conté, pero es que mi primera pandemia y de esto sé poco, ¿no? Pero bueno, lamentablemente pues llevamos para 10 meses de experiencia. Y eso nos da la posibilidad de poder observar algunos de los efectos y algunas de las dificultades que esta situación ha generado. Y un área específica, y sobre la que estamos hablando hoy, es sobre la educación. La educación, y especialmente las niñas y los niños, han sufrido bastante durante toda esta pandemia. Ya desde el principio, a partir del mes de marzo, se abandonó la educación presencial, y esto fue algo que no se ha retomado de una manera más o menos amplia, según qué edades y según qué lugares, hasta el mes de septiembre. Claro, desde el mes de marzo hasta el final de curso, pues hemos ido observando todos los efectos que esto ha conllevado. Para empezar, grandes dificultades en la conciliación. Muchas familias, se han visto abocadas al teletrabajo, mientras sus hijas y sus hijos tenían que continuar con una educación a distancia. Este alumnado no podía tener el apoyo de su familia para hacer una serie de tareas ante las cuales pues, estábamos evidenciando que la presencialidad pues, es algo insustituible. Es decir, no hay tablet en el mundo ni hay sistema informático que pueda sustituir a la presencia del alumno en el aula. Esto, indudablemente, pues ha hecho que aumentara mucho la brecha digital entre aquellos alumnos con una mayor alfabetización digital o aquellos alumnos de unas familias con más facilidades y más recursos a nivel económico y a nivel social, y entre aquellos alumnos pues, que no tenían esas facilidades. Por lo tanto, pues, insisto que hemos visto que esa presencialidad es insustituible. Esto no quita, y no me canso de repetirlo, el gran papel que han hecho las profesoras y los profesores durante este tiempo, que me parece encomiable cómo han sido capaces de sacar adelante el curso pasado y el curso presente con las limitaciones que hemos tenido. Por lo tanto, siempre que yo hablo de estos temas, y desde mi parte, mi más sincera enhorabuena y reconocimiento por el papel que estáis haciendo, que me consta que sois muchos profes aquí. Claro, en esta imagen que encontré el otro día se evidencia bastante bien de lo que estamos hablando, ¿no? de esa brecha digital que ha afectado tanto, ¿no? Aquí tenemos a la profesora que está esperando a recibir la tarea, pero tenemos a la alumna que está esperando a poder tener un dispositivo con el cual poder enviar esa tarea a su profesora. Claro, ¿cómo podemos gestionar esta situación? Ahora mismo son muchos los alumnos que están teniendo que compatibilizar una educación semipresencial, ¿no? Algunos días, algunas horas se hacen desde casa, y otros días u otras horas se hacen de una manera presencial desde las aulas. Y son muchas familias que encuentran dificultades a la hora de poder gestionar, ¿no? Estos dos ritmos, ¿no? El ritmo presencial y el ritmo online. Y como bien comentaba Silvia, y también lo ha comentado Carmen, es muy importante tener unos horarios que sean lo más estables posibles. A mí, cuando explico esto a las familias y cuando lo explico a los alumnos, me gusta utilizar siempre la metáfora del espía. Yo siempre les planteo a los alumnos y a las alumnas que tienen que imaginarse que hay un espía, hay una persona
que les está espiando y está siguiendo todos sus movimientos. Y su objetivo es que ese espía prácticamente, si sigue sus movimientos, si sigue sus rutinas, si sigue sus hábitos, que no pueda saber si ese día van a tener clase presencial o si van a tener clase online. Es decir, su hora de acostarse fue la misma, su hora de despertarse fue la misma, nada más despertarse se metieron en la ducha, desayunaron con la familia, se vistieron, se arreglaron, se prepararon para clase, pero en vez de salir de casa, conectaron la webcam. Si somos capaces de mantener esos mismos ritmos, nos vamos a ver muy beneficiados porque las personas funcionamos con unos ritmos biológicos bastante marcados. Y el hecho de que nuestra conducta acompañe esos ritmos biológicos, pues facilita bastante las cosas. Ahora vamos a ver algunas estrategias básicas de trabajo intelectual que nos pueden facilitar un poquito las cosas en un momento tan complicado como el que estamos viviendo ahora. Lo comentaba Carmen al principio y no puedo dejar de insistirlo en la importancia del sueño y de la alimentación. Estamos en una época muy complicada y hemos visto dos efectos que siguen teniendo repercusiones importantes en la salud y es el abuso de las pantallas. Es obvio, es decir, ahora nos estamos viendo gracias a las pantallas están suponiendo una ayuda, pero también están suponiendo cierta dificultad porque está aumentando mucho el tiempo de conexión que tenemos. Se ha visto que los efectos de las pantallas, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, pueden llegar a ser negativos, pueden estar restando tiempo de otras actividades muy importantes. Y una recomendación bastante importante sería tratar de establecer algunos toques de queda digitales, alguna limitación en cuanto al horario de pantallas, muy especialmente durante las horas previas al tiempo de sueño. Son muchos los adolescentes que llegan a enlazar los grupos de WhatsApp con sus amigos de clase, con las clases online, con los juegos online y se pueden llegar a pasar 10, 12, 14 horas diarias sin quitar la vista de un dispositivo digital. Esto a nivel cognitivo tiene al final un coste en su capacidad atencional y su capacidad de descanso. También es importante que cuidemos la alimentación. Durante todo este periodo de tiempo tan prolongado en el que apenas teníamos válvulas de escape, muchas veces la comida y especialmente la comida malsana era pues nuestra pequeña válvula de escape para darnos un pequeño homenaje, ese picoteo del que también hablaba Silvia. Pues bien, tenemos que ser muy conscientes de que eso está ahí y tratar de minimizarlo. No es que nos quitemos reforzadores, sino que intentemos hacer lo posible para que aquellos gestos, aquellas actitudes, aquellos hábitos que son nocivos para nuestra salud, pues los mantengamos bajo control. Una parte muy importante va a ser el manejo del espacio y del tiempo. Y esto es clave tanto para alumnos más pequeños de educación infantil y primaria como para alumnos de edades más avanzadas que pueden estar en educación secundaria o incluso en la universidad o en ciclos formativos. No todo espacio basta para poder realizar un trabajo intelectual. Es esencial que aquel lugar, que aquel espacio en el que nosotros tenemos que realizar nuestras tareas sea un espacio en el cual nosotros nos sentimos a gusto, estamos cómodos y nos transmite sensaciones positivas que conducen hacia el trabajo intelectual. Es importante que, por supuesto, que la mesa, que el espacio de trabajo esté ordenado, que transmita calma, que transmita serenidad, que podamos tener todos los recursos que vamos a necesitar para la tarea, que podamos tener nuestro vaso de agua, que podamos tener todos nuestros lápices, tengamos el ratón, tengamos la tablet, tengamos todo lo que vamos a utilizar en ese espacio. Porque a partir de ese momento, justo ahí va a ser donde nosotros vamos a realizar nuestra jornada de trabajo. Hay muchos hogares en los que lamentablemente no se puede disponer de un espacio de trabajo para cada miembro de la familia y muchos alumnos tienen que ocupar la cocina, tienen que ocupar el salón o tienen que ocupar zonas comunes de la casa para poder realizar las tareas académicas. En ese caso es mucho más importante que toda la familia se vuelque en tratar de construir ese espacio, un espacio que sea seguro, que sea confortable y poder limitar al máximo posible las interrupciones para facilitar, insisto, en la medida de lo posible el trabajo intelectual. También va a ser muy importante aquí que no solamente cuidemos, y esto es algo que, como yo digo, que esto es de primero de pandemia, ¿no? Que es importante que cuidemos no solamente lo que se está viendo a través de la cámara, sino también lo que no se ve
en la cámara. Me refiero. Fijaros, por ejemplo, esta conexión en directo que se hizo en una televisión americana, en la cual, a la parte de la izquierda, estamos viendo lo que veían los espectadores. Estaban viendo a una científica hablar sobre la pandemia, sobre el COVID, desde una conexión en su domicilio, como tantos cientos y cientos de conexiones hemos visto durante estos tiempos. Y al lado podemos ver la imagen que ella misma compartió de lo que estaba ocurriendo en su casa en esos mismos momentos. Claro, aquí la justificación es otra, obviamente. Ella estaba hablando de lo difícil que podía ser en los momentos de pandemia conciliar la crianza de unos hijos pequeños con el trabajo profesional. Pero esta comparativa entre lo que ve la cámara y lo que no ve la cámara nos ayuda a mostrar que todo es importante y que para que nosotros podamos meternos en lo que estamos haciendo y para que podamos tener un buen rendimiento intelectual, tenemos que cuidar no solamente lo que se ve a través de la cámara cuando estamos realizando la conexión, sino también lo que no se ve, porque todo eso al final nos llega también a nosotros y hace que nos metamos en la situación en la que estamos. Lo decía Carmen, acicalémonos, pongámonos bien, nada de estar en pijama, nada de estar... No, hemos tenido que acostumbrarnos a esta situación tan extraña de hablar ante una cámara, de sustituir la presencialidad por vías online. Bueno, pues vamos a convertir eso en una nueva fase, en una nueva normalidad y adaptemos ese entorno para que nos acompañe lo mejor posible. También es muy importante que tratemos de identificar cuál es nuestro ritmo biológico. Aquí se suele utilizar el ejemplo de los búhos y las alondras para poder identificar cuál es el momento en el que nosotros rendimos mejor a nivel intelectual. Por un lado tendríamos los búhos, que son personas que son capaces de despertarse alrededor del mediodía prácticamente si no utilizaran el despertador, que su pico máximo de actividad y de capacidad de concentración estaría en la tarde-noche y suele desayunar pues, algunas horas después de despertarse. Por otro lado, tendríamos las alondras, que se despiertan fácilmente por la mañana muy temprano, sin prácticamente necesitar despertador. Su pico máximo de actividad está poco después de despertarse. Se levantan activos, se levantan despejados, con capacidad cognitiva y les apetece y desayunan muy bien poco después de despertarse. Pues bien, es importante que identifiquemos cuál es nuestro estilo para que nosotros programemos nuestras rutinas, nuestros hábitos en función de esta información, porque si vamos contracorriente, si nosotros somos búhos, pero nos forzamos a trabajar por la mañana, o si somos alondras y nos forzamos a trabajar hasta tarde, vamos a notar que nos cuesta mucho, que hay mucha fricción y que esa dificultad al final se va a traducir en una desmotivación. También es muy importante que tengamos lo que se conoce como los protocolos de despegue y los protocolos de aterrizaje muy claros. No basta con que en el momento en el que hemos acabado cerremos la tapa del ordenador y nos pongamos a otra cosa. Vamos a intentar que tanto lo primero que hagamos durante el día como lo último que hagamos al acabar la jornada sea aterrizar en la situación en la que estamos. Nosotros empezamos nuestra jornada de estudio, de trabajo, repasando qué es lo que teníamos el día anterior, cuáles eran las asignaciones que teníamos que hacer, cuáles eran los objetivos que nos habíamos marcado y qué es lo que vamos a tener durante ese día. Simplemente esos minutos para poder aterrizar en esa situación nos van a ayudar bastante para que el resto de la jornada pueda ir sobre ruedas y que no nos encontremos con imprevistos. Y por supuesto, cuando acaba nuestra jornada de trabajo intelectual, hacemos un protocolo de aterrizaje en el cual anotamos qué es lo que hemos hecho, las tareas que tenemos para el día siguiente, los objetivos que nos marcaremos y eso nos ayuda a poder cerrar esos capítulos. Por lo tanto, tener ese protocolo al inicio y al final de la jornada nos va a facilitar mucho el poder dar una continuidad a lo largo de los días. Lo hablaba cuando estaba comentando el tema del abuso de pantallas. Es muy importante que a nivel familiar establezcamos algunos tiempos de desconexión. La pandemia al final ha hecho que nos relacionemos los unos con nosotros a través de las cámaras. Eso pues, es lo que nos ha salvado, lo que nos ha permitido seguir trabajando, seguir estudiando, pero muchas veces le hemos prestado más atención a la pantalla que a la persona que teníamos a nuestro lado. Y eso a nivel familiar pues, ha acabado teniendo un coste. Es muy recomendable que las familias puedan tener ciertos momentos de desconexión digital, que a partir de cierta hora todos pongan sus dispositivos a cargar y sea el momento de poder interactuar los unos con los otros. Esto que puede sonar muy 1.0, esto que puede sonar muy años 90 o muy prepandemia, sigue siendo muy necesario hoy en día porque no hay nada que pueda sustituir la interacción cara a cara. Por supuesto, no tenemos que abandonar el cuidado físico y el cuidado emocional. Estamos en unos momentos en los cuales pues, hemos comido peor, hemos hecho menos ejercicio, hemos sentido ansiedad, hemos sentido miedo, hemos sentido estrés, tristeza y tenemos que poner a veces un poquito el foco en nosotros mismos. Ejercicio, buena alimentación y ser conscientes de nuestras emociones, como muy bien estaban comentando antes Silvia
y Carmen. También será importante que nos establezcamos momentos de autorrecompensa, es decir, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser clase, tenemos que tener momentos en los cuales podamos disfrutar y sí, pues paradójicamente también podemos disfrutar en algún momento delante de una pantalla, aunque eso no puede serlo todo. Tener un momento para jugar a un videojuego, echar una partida con nuestros amigos, tener un momento para comer en familia sin tener que estar pendientes del teléfono móvil, para poder leer un libro, para hacer deporte, para poder estar haciendo aquellas cosas que verdaderamente nos gustan, tocar un instrumento musical. Pues vamos a intentar poner esos momentos de autorrecompensa después de nuestro momento de trabajo intelectual. Pero todo esto que estamos viendo y todo lo que he comentado, y me consta que Carmen y Silvia están de acuerdo conmigo, todo esto puede ser importante, pero quizá no es lo más importante. Hemos vivido momentos difíciles, hemos vivido momentos complicados que han podido llevar al extremo muchas veces las interacciones en la familia y que a veces el clima familiar se ha podido ver muy, muy resentido. Está claro que es muy importante mantener el ritmo de trabajo intelectual, que es importante mantener la concentración, hacer las asignaciones, las tareas, todo eso puede ser muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que seamos conscientes de la situación que estamos viviendo y que hemos vivido y que pongamos el foco en el clima que tenemos en nuestra casa, en el ambiente que nosotros tenemos. Cuando dentro de 10 o de 20 años recordemos toda esta situación tan loca que estamos viviendo, muy probablemente nuestros hijos, nuestras hijas no van a recordar si hicieron aquellos deberes de matemáticas o si leyeron aquel fragmento de literatura. Eso no lo van a recordar. Probablemente tampoco recordaremos si un día quitaron la mesa cuando tocaba o si algún día les perdonamos la ducha. Todo eso no lo vamos a recordar, son detalles que se van a diluir en el tiempo. Pero lo que sí que vamos a recordar es el clima que nosotros vivimos en nuestros hogares, el clima que teníamos en nuestras casas, cómo nos tratamos los unos a los otros, si fuimos amables, si fuimos un refugio emocional ante un momento de dificultad, si encontramos en las personas con las que convivíamos ese apoyo para poder sentirnos en paz y tranquilos. Ese clima es lo que recordaremos dentro de 10, 15, 20 años y es lo que de verdad va a tener impacto en todas nuestras vidas. Por lo tanto, pongamos el foco en ese clima familiar, pongamos el foco en el bienestar y, por supuesto, pues sigamos también todas estas recomendaciones para que nuestro día a día sea un poquito más sencillo. Y hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este evento y quedo a vuestra disposición junto con el resto de compañeras para resolver vuestras dudas. Muchísimas gracias. ¿Me veis ahora, Alberto? ¿Silvia? ¿Sí? Perfecto. Te vemos. Antes he entrado, te estaba presentando, Alberto, y parece ser como que nadie me veía. Sí, parece que no. Parece que no. Gracias por empezar, Alberto. Eso te lo agradezco. Y te debo una presentación, ¿vale? Me debes la presentación. La presentación. Muy bien, pues yo creo, voy a invitar también a Carmen que se una y así podéis estar los tres en pantalla. Fenomenal, Carmen, muchas gracias. Y bueno, agradeceros, interesantísimo. Creo que muchas de las cosas que habéis dicho como que nos ponen el pie a tierra porque son cosas de mucho sentido común pero que se nos olvidan. O sea, que son una serie de temas que tenemos que recordar porque se nos olvidan, ¿no? Y si os parece, os ponéis en silencio los micrófonos y cuando la pregunta que haga vosotros los ponéis. Fenomenal. Muchísimas gracias. Pues vamos allá. Mira, tenemos una pregunta, por ejemplo, para Silvia. Mi pregunta va relacionada con la escalera de emociones de Silvia. La situación que estamos viviendo es muy excepcional. El desasosiego y la incertidumbre, en mayor o menor medida, también se está apoderando de los adultos y más en estas fechas, con las Navidades tan próximas y sin saber muy bien cómo vamos a vivir estas fechas tan especiales. ¿Qué herramientas podemos utilizar los adultos para evitar o superar estas emociones? La pregunta nos la hace Cinta Gamiz Sánchez. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque sin querer
¿qué es lo que está pasando? Que en ocasiones somos nosotros los que estamos tan agobiados, tan preocupados, que les estamos transmitiendo todo eso a los hijos y a las hijas. Y entonces estamos pensando como, fíjate, claro, qué mal, qué navidades tan terribles, a ver cómo se lo explico para que no lo pase tan mal. Y les estamos casi, ¿no?, dando nosotros todavía, por así decirlo, echándole más leña al fuego. Entonces, se trata en todo momento de, esto tampoco va a venir, decir, vamos a vivir el papel de la piruleta, si es que todo es maravilloso. No. Vamos a ser realistas y objetivos y además identificando las emociones y pudiéndoles decir, mira, van a ser unas navidades distintas. Entiendo que puedas estar sintiendo rabia porque querías ir a jugar con los primos y no vamos a ir a jugar con los primos. Tristeza porque no vamos a ir al pueblo con los abuelos. Ya estamos trabajando el verbalizar la emoción, que seas capaz de reconocerla, de comprender lo que se está produciendo y luego te ofrecemos una alternativa. Es decir, es normal sentirse así, nada de banalizar y decir, no te preocupes, no pasa nada, no importa. Sí que importa mucho, nos genera estas emociones, pero ahora nos vamos a centrar en lo que sí que podemos hacer. Sí que puede seguir viniendo Papá Noel y los Reyes Magos a casa. Sí que podemos seguir jugando nosotros con esos juegos que hacíamos, ¿no?, al principio cuando estuvimos confinados para matar el tiempo. Podemos hacer muchas cosas. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aprovechar el tiempo y centrándonos en lo que sí que podemos hacer. Pero de verdad que es fundamental en un primer momento trabajarlo nosotros primero como adultos, que es que a veces nos cuesta tanto que sin querer pues estamos, ¿no?, condicionando ahí un poquito a los niños y a las niñas, y los niños y las niñas, si se lo explicas bien, lo entienden. Pero se lo tienes que explicar muy bien, con un lenguaje completamente adaptado a su edad y dejando en todo momento espacio para que expresen lo que están sintiendo, sin quitarle importancia. Muchas gracias, Silvia. A ver, Carmen, por ejemplo, ¿cómo hacer para que no vayan con prisas en hacer la tarea, ¿no? Tienen descansos, tienen tiempo libre, pero siempre intentan que sea hacer muchas más cosas y siempre muy deprisa. Pues como se ha comentado, yo creo que en varias ocasiones, los ritmos tienen mucho que ver con la importancia de las cosas que tenemos que hacer. Cuando las cosas son triviales, que requieren de poco pensamiento, que están muy automatizadas, pues podemos hacer las cosas deprisa. Pero todo lo que es importante, que requiere reflexión, que requiere ser conscientes, ¿no?, de los pasos que vamos a dar y sobre todo que nos damos cuenta de que nos interesa activar la memoria para recordar luego mejor las cosas, pues todo eso requiere de tiempo. Entonces, hablar con nuestros hijos acerca de esa diferencia yo creo que les puede ayudar bastante, porque los adolescentes, yo tengo la experiencia de que en general en todas las edades puede pasar, pero especialmente me llama la atención que en estas edades pues no suelen fijarse demasiado en esto, ¿no? Ay, no, es que he quedado con no sé qué, es que luego tengo no sé cuánto, es que tal, y de hecho suelen tener bastantes dificultades a la hora de organizarse. Entonces, cuando hablábamos antes de que nuestra agenda familiar y su agenda particular estén en sintonía, también me refería a esto, es decir, a esta posibilidad de que tengan muy claro que hay algunas cosas que no se pueden saltar y que requieren, pues puede que de 1 hora, 2, y por lo tanto no pueden comprometerse con otras cosas, ¿no? Pienso que, bueno, pues esto quizá pueda ser una respuesta. Fenomenal. La pregunta la hacía Caterina Villarreal Landucci. Y una pregunta que creo que puedes responder tú, Alberto, es de Maribel Giraldez García. ¿Y cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes a socializar? A ver, me entran otras y se me salta. A socializar sanamente online sin caer en solo videojuegos, entre comillas, ¿no? Para relacionarse con sus iguales fuera del aula. No hay contacto en la calle, los niños de 12 y 13 años que aún no son autónomos y que buscan un grupo de iguales, y se reduce a juegos online. Y padres y madres impotentes al ver que su espacio se reduce al entorno familiar. A ver, sí que es verdad que muchas familias además comentan precisamente estas dificultades, ¿no? Están preocupadas porque ven que sus hijos gran parte del tiempo que pasan lo hacen en espacios online, espacios sobre todo de juego online, y eso le está restando tiempo a otras actividades. Y tenemos que tener en cuenta, y esto es lo primero, que la situación que estamos viendo en estos momentos es excepcional, y yo siempre digo que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Y yo siempre he abogado por un uso racional de las pantallas
pantallas y acabo de comentar que tenemos que ser conscientes y tenemos que racionalizar el uso de las pantallas. Pero también es verdad que una necesidad básica que tienen los adolescentes es las relaciones sociales y si les estamos quitando la presencialidad les tenemos que dar alguna vía de escape. Entonces, actualmente una forma que utilizan mucho los adolescentes para poder reunirse y para poder interactuar son precisamente los juegos online. Son esa nueva plaza del pueblo en la que ellos se reúnen para jugar en un momento pandémico en el cual no pueden bajar a la calle a jugar. Tenemos que vigilar que eso no esté desplazando otras cosas, que esto no esté produciendo otros daños, que no estemos hablando claramente de un abuso de ese tiempo online, pero el hecho de que se reúnan para jugar a través de la tablet o a través del ordenador no tiene por qué ser negativo en sí y mucho más en el momento que estamos viviendo. Se les pueden dar otro tipo de alternativas y podemos tratar de estar presentes, entender qué es lo que están haciendo, dónde lo están haciendo, si los juegos en los que están participando son adecuados para su edad. Esos son otros matices, pero el hecho de que estén jugando con otras personas, especialmente conocidas, no es negativo. De hecho, si son sus propios amigos de clase, pues es un vínculo que están pudiendo fortalecer. Se les pueden dar otras alternativas como grupos de mensajería, videollamadas grupales, pero no tiene por qué en sí ser negativo si nos afectan otras áreas. Sí, hay varias preguntas con respecto a esto, ¿no? O sea, que todo lo que hay una preocupación de la interacción social, ¿no? Con estos adolescentes, ¿no? También las relaciones afectivas y las prácticas amorosas y o sexuales, ¿no? Porque es justo en el momento en que están descubriendo su sexualidad y que esto puede mermar el desarrollo emocional y vital, ¿no? O sea, que es un poco lo que estamos diciendo. Esta ya es una pregunta en relación con esto. Silvia, o quien quiera contestarla, ¿no? ¿Realmente esta pandemia puede mermar el desarrollo emocional de nuestros adolescentes, de los que están en pleno desarrollo? ¿O cómo hacemos, ¿no? Es verdad que toda la interacción social es fundamental para el futuro bienestar, ¿no? Cuanto mejor estás en la infancia y la adolescencia, un adulto más sano vas a ser, ¿no? Entonces, este momento que está siendo pues difícil, esa interacción, ¿creéis que puede mermar ese futuro adolescente adulto? Bueno, es cierto que, claro, no sabemos exactamente, no hay estudios longitudinales ni a medio ni a largo plazo. Se está investigando mucho sobre los efectos que está teniendo la pandemia, el confinamiento, todas estas restricciones, pero claro, en el momento actual todavía no tenemos estudios longitudinales. O sea, que no vamos a ser tremendistas ni alarmistas pensando que va a haber algo que sea, y no, dices, bueno, esto va a ser irremediable, no lo vamos a poder conseguir nunca sacarnos adelante. En absoluto podemos decir eso. Sí que es cierto que yo creo que va a depender de muchísimas variables y de muchísimos factores, porque también es un momento excepcional para poder trabajar entonces la inteligencia emocional desde casa y para poder trabajar todo este desarrollo emocional desde casa. Nunca antes habíamos tenido tanto tiempo en familia. Antes los adolescentes, ¿qué es lo que estaban? En cuanto podían, ¿no? A la calle con amigos, quedando y demás. Ahora en cuanto pueden, al teléfono con amigos y demás. Pero si aprovechamos para hacer, como bien decía Alberto, estos momentos de desconexión, ¿no? De desconexión digital y, como decía Carmen, de hablar de lo que estamos sintiendo, de crear ahí un poco ese tejido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que va a ser mucho menos probable realmente de que ocurran esos problemas que estamos teniendo. Pero sí que es cierto que tenemos que hacer un sobreesfuerzo, los adultos, ¿no? Que esta es una situación que es especialmente complicada y especialmente compleja, que una situación traumática no tiene por qué ser es que he vivido un accidente de tráfico o una catástrofe, que una situación traumática son aquellas situaciones que yo vivo y que no soy capaz de procesar en mi memoria a largo plazo y se quedan ahí atrapadas y enganchadas en la parte más emocional, en el sistema límbico. Entonces, si queremos que esto no ocurra y que no haya esos trastornos de estrés postraumático y que haya el menor número de adolescentes y de niños, ¿no? con problemas en el futuro, vamos a hablarlo, vamos a trabajarlo y vamos a ponernos las pilas desde hoy, atendiendo un poquito pues este tipo de tips que estamos ahí diciendo que seguro que pueden ser de ayuda.
Perfecto. Hay un par de preguntas, ¿no?, que quizá a las familias les haya podido pillar a contrapié, ¿no?, y que no hayan podido trabajar o no hayan sabido trabajar esa inteligencia emocional, ¿no?, de desconexión y, en definitiva, de conocerse, ¿no? Entonces, esa es una reflexión, y otra que dice que quizá hay que organizar talleres, más talleres todavía, ¿no?, para que puedan gestionar o sea, que creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no?, que es poner sobre la mesa un tema que es necesario. Entonces, pues bueno, cómo quitar cómo lidiar con toda la presión dentro del hogar, ¿no? O sea, cómo lidiamos, porque no solamente es la presión como adultos, ¿no?, por lo que comentan, sino que también es la presión de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, en algunos casos, en las casas, ¿no? Entonces, toda esa presión necesita de mucho temple, por utilizar una palabra, ¿no? No sé, Carmen, si tienes alguna reflexión sobre esa, y luego ya voy a hacer la última, Alberto, y tenemos muchas y es muy interesante, pero claro, el tiempo va corriendo. Sí, bueno, yo creo que lo que ha facilitado estos tiempos de pandemia ha sido precisamente la reflexión. Para algunas personas incluso que no estaban acostumbradas a la misma, precisamente por la hiperactividad. Como decíais, el hecho de pasar más tiempo en casa y de tener además que compartir más horario, ¿no?, con los hijos, pues un poco como que nos ha forzado o ha estimulado otro tipo de comunicación. Lo que pasa que cuando no estamos acostumbrados, ¿no?, a trabajar esa inteligencia emocional que se decía, pues también es fácil, digamos, que poner la atención en otras cosas. Pero de lo que se trata es de ser conscientes de que este tiempo en el que estamos es un tiempo difícil y en donde tenemos que introducir muchos cambios. No sabemos si lo que estamos haciendo va a ser lo mejor y, por lo tanto, es un tiempo de escucha, de intercambio y de colaboración dentro y fuera de la familia. Yo quería añadir algo que no se ha comentado y que está en la línea con todo esto que estamos discutiendo, y es la colaboración entre familias y la colaboración de la familia con la escuela. Es decir, tenemos que abrir una comunicación ahí. Por ejemplo, muchas familias están teniendo dificultades con los horarios de sus hijos por las cuestiones de las pantallas, pues porque no es fácil no solo desconectarse, sino además luego conciliar el sueño. Muchos adolescentes están durmiendo a las 2, a las 3 de la madrugada y a las 9 ya tienen que estar conectados, con lo cual tenemos un día al completo conectados a pantallas y digamos que con dificultad para tomar, digamos, distancia y poder vivir de otra manera. Y esto día tras día pues llega un momento en que, bueno, pues que afecta a nivel emocional, a nivel cognitivo. Entonces, si abrimos el diálogo con otras familias y observamos que esto también está pasando en la casa del amigo de mi hijo, y de la amiga, y de la otra amiga, y de tal, y formamos una red y entre todos nos ponemos de acuerdo respecto a algunas cuestiones que son básicas, como ya hemos dicho, los hábitos de sueño, cuestiones de alimentación o cuestiones incluso de ocio compartido, por ejemplo, pues entonces podemos lograr más cosas. También es importante entender que muchos sentimientos que ahora mismo afloran producto de esta educación semipresencial, pues hay veces que los chavales se sienten muy mal, hablan entre ellos, pero esta comunicación o estas conclusiones a las que llegan, este intercambio que a veces es muy rico, me consta, pues no llega o bien a la familia o no llega a la escuela, con lo cual digamos que perdemos la posibilidad de mejorar. En definitiva, yo creo que ahora mismo el intercambio tiene que ser muy de feedback entre nosotros, es decir, de contarnos qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, es decir, en dónde estamos haciendo las cosas bien y qué, digamos, puede mejorar. Las familias debemos decirle eso a los profesores, a los docentes, debemos de estar con ellos, no en contra de ellos, avisándoles de todo lo que están haciendo, que está funcionando, y por otra parte, pues tomando cautela respecto a otras cuestiones. Y las familias entre nosotros, pues lo mismo. Yo creo que eso podría ayudar. Estupendo, Carmen. Ya vamos por la última, Alberto. Hay varias preguntas que tienen que ver con el tiempo de exposición a las pantallas. Esta creo que es una preocupación continua, ¿no? Y por mucho que, ¿no?, la receta es difícil, ¿no? Y yo creo que
Es la idea de no es el tiempo, es el contenido, que creo que lo has explicado tú bastante bien, pero hay preguntas sobre eso y luego hay algunas preguntas que tienen que ver con que realmente la educación online, ¿no? O sea, la no presencialidad, por decirlo de alguna manera, evidentemente no se puede sustituir. O sea, lo que es la presencia de un profesor en el aula o una profesora no se puede sustituir, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos pasar esto lo más rápido posible, porque ahora mismo los elementos que tenemos, la baraja con la que tenemos que jugar es esta, ¿no? Entonces, como esa presencialidad, pues a lo mejor en casa también la podemos reforzar, ¿no? De alguna manera. Claro, y al final, lamentablemente, toda esta situación lo que ha hecho ha sido incidir mucho más en aquellas familias más vulnerables, ¿no? Las familias con más recursos han podido poner más medios al alcance de sus hijos, quizá tenían un nivel de conocimientos o de acceso a conocimientos o acceso a personas que tuvieran sus conocimientos para poder acompañar a sus hijos y así sucesivamente, ¿no? Pero, sin embargo, familias con menos recursos, con trabajos que no les permitían acompañar a sus hijos, pues se han visto mucho más afectadas. Y yo lo decía durante los primeros meses de la pandemia, que a mí lo que más me preocupaba no eran los niños que estaban abusando de la consola, sino que eran los niños que no tenían un plato de caliente porque la escuela estaba cerrada, ¿no? Y esos son los niños que de verdad nos tienen que preocupar, los niños que no estaban pudiendo comer y que incluso su principal vinculación emocional y afectiva no era su familia, y lamentablemente esas familias existen, su principal vinculación no era su familia, sino que era su profe. Y había perdido esa vinculación con su profe, ¿no? Esas son las familias que sin duda más han sufrido durante este tiempo. Y está claro que todos los alumnos han echado mucho en falta la presencialidad, pero ese perfil de alumno es el que más ha sufrido y el que más ha disfrutado esta vuelta aunque sea parcialmente a la presencialidad. No, la escuela presencial, si en algún momento aquellos cantos de sirena de la digitalización no sonaban bien, yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que es un mal parche y que todos estamos deseando poder vernos cara a cara, no vernos en cuadraditos en la pantalla, y que afortunadamente tenemos estos recursos para cuando de repente nos viene un virus extraño y nos tenemos que encerrar todos en nuestras casas. Pero sería como escayolarnos todos los brazos por si acaso nos los volvemos a romper, ¿no? No, está bien tener el brazo escayolado cuando ha ocurrido algo que nos ha llevado a esa situación, pero no es una forma de funcionar. Lo que es la presencialidad es total y absolutamente insustituible. ¿Y que hemos abusado de pantallas? Sí, claro, y lo que te rondaré, claro que hemos abusado y abusaremos porque es inevitable. Pues bueno, gracias. Somos un ser social, ¿no? Somos un ser social, si es que eso no lo podemos, como animales, vamos, que somos totalmente sociales. Claro. Sí, totalmente. Y ahora, pues bueno, socializamos también mediante las pantallas, pero bueno, a mí me ha gustado mucho el tono desdramatizador que tenía Silvia, no decir, bueno, es que tampoco seamos catastrofistas, que esto tampoco es que vaya a tener unas graves consecuencias. No, a ver, no tenemos estudios. Yo lo poco que he visto en cuanto a estudios de implicaciones emocionales, pues bueno, son estudios que se hicieron con el SARS, con el MERS en su momento en Oriente, en China, y venían a decir, pues un poco lo que ya sabemos, que es que al final afecta a las familias más vulnerables, aquellas familias pues que han tenido o bien alguna pérdida, alguna enfermedad directa, pero sobre todo las familias de menos recursos. Es decir, lamentablemente siempre acaban perdiendo los que menos tienen, y eso nos tiene que llevar como sociedad a una reflexión, ¿no? Por un lado, a blindar y a reconocer el papel clave básico de la educación y de la sanidad, que es la base de nuestra sociedad, y la protección y el cuidado de esos sectores más vulnerables que no están preocupados por jugar mucho a la consola, sino por tener un plato de caliente para sus hijos. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias a los tres por las intervenciones. Ha generado muchísimo interés. Hemos sobrepasado el tiempo un poco, pero creo que merecía la pena, y sobre todo porque ha habido muchísimas preguntas y hay muchísimo interés, por lo que os lo agradezco mucho, y esperemos que nos veamos en próximas ocasiones. O sea que enhorabuena, todos son felicitaciones en el chat que estáis leyendo, que se han tocado temas muy interesantes, y es verdad, y espero que nos podamos seguir viendo en estos webinars y pronto en algún encuentro físico, ¿de acuerdo? O sea que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Todo un placer. Gracias a
vosotros, un placer.